Hola chicos, ¿qué tal? Hoy día en nuestro curso de comunicación integral, en nuestro video de esta semana, vamos a hablar, como podemos ver en imágenes, sobre el cuento. Recordemos que en la clase pasada hablábamos sobre la fábula. Ahora, preguntémonos, ¿el cuento será parecido a la fábula? ¿Tendrá alguna característica que se parezcan o las partes se parecerán? Ujú. A ver, reflexionemos un poquito, pensemos un poquito. Bien, cuando nosotros hablamos del cuento, sabemos que el cuento es algo, una historia, es una narración, ¿verdad? El cuento, el cuento es una narración corta en la que intervienen personajes, como vimos en la fábula, que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. Bien, el cuento es una narración breve, expresada en forma oral o escrita. ¿A qué se refiere a que es expresada en forma oral? A que, por ejemplo, alguna vez mamá, papá, la abuelita, por ahí, nos han contado un cuento antes de dormir o nos han contado un cuento por ahí, nos han contado historias, por ejemplo, del lobo y los tres cerditos, la caperucita roja, ¿verdad? Todos esos cuentitos se han sido expresados en forma oral. Ahora, los mismos cuentos que acabo de mencionar también los hemos podido encontrar en los libros didácticos también. Entonces, esos cuentos que nosotros hemos visto en libros se llamarían narración breve expresada en forma escrita. Esta pequeña narración, o sea, el cuento, tiene partes, al igual que la fábula. ¿Cuáles van a ser las partes que presenta el cuento? El cuento tiene un inicio o principio, tiene un desarrollo o nudo o también trama y un desenlace, o sea, un final. Veamos de qué se tratan estas tres partes. ¿Qué vamos a encontrar en estas tres partes? A ver, las partes del cuento, como ya habíamos mencionado, son tres. El primero es el inicio o el principio. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vamos a ver que esta es la primera parte del cuerpo. Aquí en esta parte del cuerpo, del cuento, en esta parte del cuento, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que se presentan los personajes principales. Quiere decir, se van a presentar los protagonistas del cuento. ¿Ok? En esta parte del cuento, que es el inicio o principio, se van a presentar los protagonistas, los personajes principales. También vamos a ver en qué época, en qué tiempo, o sea, cuándo se está contando el cuento o cuándo, en qué época están los personajes, en qué tiempo se encuentran los personajes o la historia. Y dónde se está haciendo la historia, o sea, en qué lugar. Por ejemplo, pueden ser en el país tal, en la región tal, en la provincia tal, en la ciudad tal, etcétera, ¿no? Nos hablan en lugares en donde se está desarrollando o donde sucede la historia. Ahora, otra parte del cuento es el desarrollo, el nudo o el trama.
Aquí en esta parte vamos a encontrar los hechos más importantes de la historia, más importante del cuento. También esta parte es la parte más extensa. En esta parte del cuento vamos a encontrar los personajes secundarios, los que no tienen mucho protagonismo en el cuento. En esta parte también se pueden dividir en dos partes. ¿Y cuáles son esas dos partes? Esas dos partes que se desarrollan en el que pasan en el desarrollo o en el nudo se llaman el problema, donde algo especial aparece o sucede, y los sucesos, que va a pasar distintas situaciones y hechos para solucionar el problema del cuento o del personaje. ¿Okay? Ahora, otra parte, que es la última parte del cuento, es el desenlace o el final. Como ya hemos mencionado, esta parte es la última parte del cuento y también la más corta. ¿Por qué? Porque en esta parte va a terminar la historia. Todo el problema que se contó, que se desarrolló durante todo el cuento, en la parte del desarrollo, en la parte del nudo del cuento, en la parte del final, en la parte del desenlace, se va a resolver el problema para bien o para mal de los personajes. Quiere decir que el cuento puede tener muchas clases de final. Puede terminar con un final feliz, puede terminar con un final triste, puede terminar con un final accidental, un final imprevisto, un final sorpresivo, un final trágico. ¿Okay? Todos los cuentos van a tener finales diferentes. Ahora, si yo quiero escribir mi propio cuento, tengo que realizar algunos pasos, como por ejemplo, para yo escribir el principio, el inicio de mi cuento, que es la primera parte del cuento, tengo que ver cómo voy a empezar. Sabemos que en esta parte se presentan los personajes, el lugar donde va a ocurrir el cuento y el tiempo, o sea, cuándo va a ocurrir. Podemos empezar con algunas frases conocidas, como por ejemplo, había una vez, érase una vez, en un lejano país. Son algunas de las frases que podemos empezar para escribir nuestro propio cuento. Ahora, para hacer nuestro desarrollo, nudo o trama, sabemos que en esa parte se coloca qué ocurre, ¿verdad? Es donde se desarrolla el cuento. En esta parte vamos a contar las aventuras del personaje principal o de los personajes principales. Vamos a contar los problemas que tienen estos personajes principales, o también podemos contar en qué líos se metieron estos personajes principales. Podemos empezar como por ejemplo, un día Juanito se cayó, una noche pasaba por el bosque y de pronto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son algunos ejemplos que podemos colocar en el nudo desarrollo o trama del cuento. Ahora, en la parte final,
en la parte del desenlace, sabemos que se coloca cómo acaba la historia, cómo acaba el cuento. En esta parte vamos a explicar cómo acaban las aventuras de los personajes principales o cómo se solucionaron los problemas en que se metieron los personajes principales. Podemos colocar, por ejemplo, y al final, así fue como Juanito se dio cuenta que estaba actuando mal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, luego que hemos contado cómo termina el personaje principal, cómo solucionó su problema o cómo acaba sus aventuras, podemos colocar unas frases célebres y colorín colorado, este cuento se ha acabado. O también podemos colocar y colorín colorete, por la chimenea se escapó un cohete. ¿Para qué me va a servir estas frases que ya anteriormente seguro ustedes han escuchado en algunos cuentos? ¿Para qué va a servir? Para despedirse, porque el narrador se está despidiendo, se está diciendo que ya la historia terminó, que ya el cuento se acabó. Tenemos, por ejemplo, un hermoso cuento de fantasía. En este cuento nos dice que está basado en una obra fantástica del escritor galés Roald Dahl, el gran gigante bonachón. Sin duda, es un cuento, nos dicen, maravilloso para niños y no tan niños, o quiere decir que para grandes. Es un cuento que transmite desde un perfecto mundo irónico decenas de valores como el respeto a las diferencias, la importancia de la amistad, el valor del coraje. Este cuento que vamos a leer a continuación nos va a enseñar sobre el valor de la amistad, la importancia de la amistad y también sobre valores. Veamos entonces. El cuento del gigante bonachón. Sofía era una niña de apenas 9 años, llena de curiosidad, pero muy tímida. Como no tenía padres, vivía junto a otras niñas en un orfanato de Inglaterra. Le gustaba estar sola y no tenía muchos amigos. Un día, o mejor dicho, una noche, algo le llamó la atención. Esa noche, Sofía no podía dormir y se asomó a la ventana. Entonces le vio. Era grande, muy grande. Era un gigante. Al principio, Sofía tuvo miedo. Pensó que el gigante le haría daño. Pero el gigante le trató desde el principio con dulzura. Resultó ser un gigante bonachón. El gigante le llevó hasta el mundo en donde vivía. Le enseñó todos los secretos sobre su país y su gente. Por ejemplo, le contó por qué los gigantes tienen esas orejas tan grandes. ¿Quieres saberlo? Pero es un secreto. Los gigantes pueden oír gracias a sus enormes orejas todos los secretos de las personas. Sí, los gigantes oyen sonidos que nadie puede escuchar. Escuchan los pensamientos y son capaces de oír a los corazones hablar. Los gigantes son capaces de volar. Siempre que se toman gazipún, una bebida especial. Además, corren muy deprisa gracias a sus larguísimas piernas. El gigante bonachón no lee cuentos, sino sueños. Sus libros están escritos con sueños que consiguen cazar al vuelo. Gracias a los sueños que lee, el gigante bonachón, Sofía duerme tranquila y sin pesadillas. Y por muy tontos que parezcan esos sueños, siempre funcionan. De hecho,
El gigante bonachón narra los sueños sobre los libros, unos libros mágicos. Cuando empieza a contarlos, ya no pueden parar. Pero no sé que todos los gigantes son así de buenos. En el país de los gigantes también hay malos. De hecho, uno de ellos quería hacer daño a Sofía y a todos los niños del planeta. El gigante bonachón decidió hacerles frente con ayuda de Sofía y de la mismísima reina de Inglaterra. Todos juntos, incluidos los sueños atrapados por el gigante bonachón, pudieron parar a los gigantes malos. Desde entonces, y para evitar nuevos problemas, los gigantes decidieron esconderse en su mundo. Pero yo sé una cosa que muchos no saben. De vez en cuando dejan entrar a algún niño para contarles todos sus secretos, que además son muchos. ¿Vimos? En el cuento del gigante bonachón encontramos un inicio que nos cuentan sobre Sofía, que tenía miedo, que al ver al gigante. Luego, ¿qué pasa con Sofía? Se mete al mundo de los gigantes, ¿verdad? Toda esa parte se llama el desarrollo. Ahora, la parte final es... Ajá, exacto. La parte final es donde Sofía soluciona el problema de que los gigantes se quieren llevar muchos niños juntos conmigo y la reina de Inglaterra, ¿verdad? Así que nosotros preguntemos, por ejemplo, para yo poder entender el cuento, tengo que leerlo quizás muchas veces. Tenemos, por ejemplo, de este cuento, nos pueden salir algunas preguntas como, por ejemplo, ¿quién es y a dónde vive Sofía? ¿Qué vio Sofía desde su ventana? ¿Por qué sintió miedo Sofía? ¿Cómo era y qué hacía el gigante bonachón? ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí muchas otras historias que nosotros podemos leer y podemos reconocer en dónde está el inicio. Sabemos que el cuento presenta inicio, nudo, desenlace, ¿verdad? Como por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo de otro cuento. Veamos. En Aploid X encontrarás juegos, aplicaciones y muchas cosas más. ¡Suscríbete! Hace mucho tiempo, un viejo camión atravesó el bosque por una carretera llena de baches. Por accidente, una caja se cayó del camión. Erizo, que casualmente caminaba por allí, la vio y decidió cogerla. De camino a casa, Erizo sentía muchísima curiosidad por saber qué había dentro de la caja. Cuando al fin llegó a su madriguera, abrió la caja.
Para su sorpresa, descubrió que estaba llena de globos de colores. Quiero inflarlos todos. Sopló, sopló y sopló, pero... El globo explotó al tocar las afiladas púas de Erizo. Triste, Erizo fue en busca de Conejo para pedirle ayuda. Tenía la esperanza de que él pudiera echarle una mano, pues no tenía púas. ¿Puedes ayudarme, por favor? Conejo tomó mucho aire, pero... Al tener los dientes tan grandes, no pudo inflar el globo. Solo le salía un silbido. Así que Erizo y Conejo fueron a buscar a Ardilla para pedirle ayuda. Esperaban que ella pudiera inflar los globos porque tenía los dientes más pequeños. ¿Nos puedes ayudar, por favor? Por favor. Ardilla sopló y sopló. Sopló lo más fuerte que pudo. Pero no consiguió inflar el globo porque era demasiado triste. Erizo fue con Conejo y Ardilla a buscar a su amigo Oso para pedirle ayuda. Oso era mucho más grande y seguro que podría inflar los globos. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Le preguntaron. Oso se llevó un globo a la boca, pero... explotó porque era demasiado grande y fuerte. Entonces, Erizo fue con Conejo, Ardilla y Oso a pedir ayuda a su amigo Búho. Él sabría qué hacer porque era muy sabio. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Búho pensó un instante. Tomó el globo y comenzó a soplar. Pero no lo pudo inflar porque se le escapó de sus plumosas alas. Cansados y desilusionados, Erizo, Conejo, Ardilla, Oso y Búho se sentaron junto al lago. De repente, una rana salió del agua y les dijo: ¡Ah! ¡Globos! ¿Me dais uno? Nadie pensó que podría hacerlo, pero, para sorpresa de todos, pudo llenar un globo para cada uno de sus nuevos amigos. Bien, chicos, como hemos podido observar en este cuento sobre el erizo y el globo, hemos podido observar que también presentaba un inicio, ¿verdad? Donde el erizo se encontró su caja de globos, donde se cayó en la caja de globos de un camión. Luego el desarrollo fue que el erizo no podía inflar el globo por sus púas, así que buscó a sus otros amigos, ¿verdad? También encontramos otros personajes. Encontramos un personaje principal y personajes secundarios. Y el desenlace, el final del cuento, ¿bien? Entonces, eso sería por este video. Eso sería todo por hoy en este video.